La verdad es que vivimos en una cultura donde se ha confundido el valor de la persona con la cantidad de cosas que ésta hace. Las agendas llenas son vistas como un símbolo de valor personal. En esta nuestra cultura de hiperproductividad, la identidad se asocia con la cantidad de actividades que realizamos y no tanto con quién eres o con quién somos delante de Dios. El ritmo constante de actividad tiene, al fin y al cabo, un alto precio a pagar. Fatiga física, desgaste emocional y sequedad espiritual. Vivimos en una cultura donde se idolatra la productividad. Tenemos multitud de compromisos que atender, redes sociales que mantener, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que no paran de entrar y que debemos de responder. Y cuando nos preguntan cómo estamos, respondemos casi con cierto orgullo, muy ocupado. ¿A qué precio estamos viviendo tan ocupados? ¿Realmente encontramos nuestra identidad en lo que hacemos? ¿Realmente encontramos satisfacción en medio de tanta actividad? Y la gran pregunta para el creyente, para el Hijo de Dios, es: ¿estamos ocupados haciendo lo que Dios quiere o simplemente atrapados en un círculo de actividad que nos desgasta? Este ritmo constante, como digo, tiene un alto precio a pagar. Fatiga física, desgaste emocional y sequedad espiritual. En medio de este frenesí, olvidamos que el descanso no es un invento moderno ni un capricho humano, sino un diseño establecido por el mismo Dios de la creación, en la creación, incluso antes de la caída, de la entrada del pecado. Y este hecho es tremendamente significativo teológicamente hablando, es crucial y relevante, dado que pone en evidencia que el descanso no es consecuencia de nuestro pecado ni del cansancio humano, sino que forma parte del propósito original de Dios para sus seres creados. Antes de que el hombre tuviera que trabajar con sudor y fatiga, como dice Génesis 3:19, ya existía el patrón del descanso, reflejando ese descanso de Dios, el reposo que encontraremos en Génesis 2, capítulo 2. El descanso, por tanto, tiene una dimensión teológica, refleja el carácter de Dios. Tiene una dimensión cristológica, pues apunta al descanso consumado en la obra de Cristo. Tiene una dimensión escatológica, dado que es el tiempo que la Iglesia se nutre para adorar a Dios de forma comunitaria. Y es también, y tiene una dimensión escatológica, anticipa ese descanso eterno a la cual estamos todos llamados. En este tiempo, en nuestro tiempo moderno, se ha puesto ciertamente ahora de moda hablar de la necesidad del descanso, como si esto fuera, como digo, un invento moderno. Pero el concepto de descanso no tiene nada de moderno, es antiquísimo. Dios lo creyó, Dios lo instituyó en la creación, antes de que hubiera pecado, antes de que el trabajo fuera duro, antes de que el hombre cayera. El descanso, por tanto, no surge a causa del cansancio, sino por el diseño divino. El descanso es parte del plan creador de Dios. No es un lujo opcional que se ha ganado a base de conquistas sociales. Este y no otro es el fundamento bíblico del descanso. El descanso es parte del diseño de Dios y solo se vive en plenitud cuando está centrado en Él y está restaurado en Cristo. Hoy, como digo, voy a comenzar una pequeña serie de predicaciones
sobre el descanso. La he titulado Descansar en Dios. Constará de 3 títulos o de 3 mensajes. Descanso necesario, hoy en Génesis 2, del 1 al 3. El descanso ofrecido, Mateo 11, 28, venid a mí. Y el descanso asegurado, del Salmo 62. Hoy vamos a empezar con ese descanso necesario y vamos a ver cómo ese descanso no es un lujo moderno, sino un mandato divino y sobre todo es una invitación a vivir como Dios lo diseñó. Acompañadme en la lectura de 2 versículos del Génesis 3, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El descanso es parte del diseño perfecto de Dios. La Biblia dice que Dios acabó su obra y reposó. Esto no significa que Dios se cansó. Dios no se cansa. El Creador no necesita recargar baterías. No necesita tumbarse y echarse una siesta. El Señor no necesita tomar vacaciones. El texto dice, acabó Dios y reposó. Esto significa que la obra que estaba ya completa, perfecta, todo era bueno, perfecto, sin necesidad de hacer nada más. El verbo hebreo para reposar, descansar, es sábat, de donde viene sábado para los judíos. Significa cesar, parar, interrumpir la actividad, no por agotamiento, sino por satisfacción. Dios no descansa porque necesita descansar, porque se siente cansado, débil, sino por satisfacción, por satisfacerse de ver que su obra está perfectamente completada, terminada. Este detalle o este patrón nos marca un patrón divino y nos hace ver que el descanso no es consecuencia del desgaste, sino es una expresión de plenitud. Descansar, en el sentido de Dios, no es dejar de hacer algo porque uno ya no puede más, sino es disfrutar de la plenitud de lo que ya está hecho. Aquí nos encontramos con esa doctrina de la imatio Dei, la imagen de Dios. El hombre que ha sido creado a imagen de Dios es llamado a reflejar en esa su imagen el ritmo de trabajo y también el ritmo de descanso del mismo Dios. Por tanto, no descansar sería romper con la imagen divina y con el diseño divino. El descanso semanal recuerda que la vida no depende de nuestra productividad, sino del Dios que lo sostiene todo. Cuando nosotros descansamos conforme a Dios, no es por pereza, sino para disfrutar la plenitud de aquel que lo ha hecho todo y para reconocer en nuestra vida que Él no solo sostiene nuestra vida, sino que sostiene toda nuestra actividad, que toda nuestra actividad esencialmente es obra suya. En la cruz, el mismo Señor dijo, consumado es. Esta frase es el eco del 7º día. Dios descansó cuando terminó la creación. Jesús descansó cuando terminó la redención. Y en ese consumado es está el inicio de nuestro verdadero reposo, ese reposo que nos espera en la eternidad. Tal vez tú y yo descansamos porque sentimos falta de energía y a veces no descansamos porque sentimos que nos falta algo por hacer, porque tenemos la sensación que la lista
de actividades no acaba de agotarse. Hoy Dios, mediante su palabra, nos quiere animar a que aprendemos a parar, a descansar y a reconocer que nuestra vida no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende de lo que Cristo ya ha hecho en cada uno de nosotros. El descanso diseñado por Dios nos recuerda que el mundo no depende de nosotros. Nos recuerda que la obra esencial ya está hecha, ya está consumada por Cristo. Y nos recuerda que podemos disfrutar de lo que ya está completado y no solo dedicarnos a producir. La primera verdad que nos deja ver pues este pasaje es que el descanso es parte del diseño de Dios. La verdad que nos muestra a continuación en el versículo 2 es que el descanso es un tiempo apartado para Dios. Y acabó Dios el séptimo día, la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó. Dios no solo reposó, sino que bendijo y santificó el día de reposo, el séptimo día. Bendecir implica conferir bienestar y conferir vida. Santificar implica apartar algo con un propósito santo. El séptimo día, el día de descanso, no es un día vacío de actividad laboral, sino un día lleno de Dios. En otras palabras, cuando Dios apartó el séptimo día, lo separó del resto de la semana, lo diferenció para dedicarlo a algo diferente. Ese descanso no es solo tiempo libre, es tiempo dedicado esencialmente y especialmente a Dios, un tiempo dedicado para adorar y recordar quién es nuestro Dios. Esto no es un tiempo dedicado a nosotros, sino un tiempo dedicado a Él. Un tiempo dedicado para recordar quién es nuestro Dios, para recordar qué ha hecho nuestro Dios a nuestro favor. La tradición bíblica, la enseñanza bíblica nos muestra que el descanso auténtico siempre está adorado hacia la adoración. Cuando el descanso se desconecta de esta verdad, se desconecta de Dios, se convierte en un ocio vacío que generalmente genera problema, genera pecado. El sábado en Israel, el domingo, el día de reposo para el cristiano, tienen el mismo fin: renovar, cultivar la comunión con el Señor. Lo cierto es que podemos tener un par de días a la semana designados para descansar y aún así pasar el fin de semana inquietos. Lo cierto es que podemos tener todo un mes de vacaciones para ir a la montaña o a la playa y con todo tener el alma agitada. El descanso que Dios quiere es mucho más que no trabajar. Es redirigir nuestro corazón hacia Él. Podemos descansar físicamente y no descansar espiritualmente. Podemos estar en casa sin trabajar y aún así tener la mente agitada, el corazón ansioso y la fe agotada. El descanso que Dios quiere es un descanso que nos orienta hacia Él. El tiempo de descanso, por tanto, no consiste solo en dormir más horas, en no trabajar y desconectar, que todo eso está bien, sino en apartar tiempo para orar, para adorar, para agradecer, para recordar que Dios es el Dios y es el centro de toda nuestra existencia.
Bien, hasta ahora hemos visto que el descanso es parte del diseño de Dios, que el descanso es un tiempo apartado para Dios, y el pasaje concluye haciéndonos ver que el descanso es una invitación a confiar y a depender en Dios. Descansar no es simplemente parar de trabajar. Descansar es una declaración de fe. Es decirle a Dios: mira, yo me detengo, pero yo sé que tú sigues al control de todo. En el mundo nuestro, que premia la hiperactividad, que premia la productividad y que desprecia la pausa, hasta se les critica a los políticos que tomen vacaciones estos días, no sé si lo habéis visto, es una pasada. Bien. Desprecia el descanso. Dios nos recuerda que el descanso es una disciplina espiritual. Al descansar, reconocemos que no somos indispensables, que el único indispensable es Dios y que Él puede seguir obrando a pesar de que yo esté parado. Nos recuerda que nosotros no somos los que tenemos el control, que no estamos al control de las cosas, que el único soberano y el único que está al control de todo es Dios. Y nos recuerda que no dependemos de nosotros mismos, que todo lo que yo hago, todo lo que yo produzco, solo depende de Dios. Mirad, nuestra tendencia natural es pensar: si no lo hago yo, nadie lo hará. Pero el salmista nos recuerda que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos y debemos trabajar diligentemente, pero el verdadero fruto y la producción siempre vienen de Dios. El descanso nos recuerda que el mundo sigue girando incluso cuando nosotros estamos parados, cuando no estamos produciendo. Muchas veces nuestra incapacidad para parar, para confiar en Dios, viene de ese orgullo de creer que todo depende de nosotros. El descanso divino rompe con esa mentira. Nos recuerda que no somos Dios. Nos recuerda que somos criaturas con límites y que debemos vivir dentro de los límites de Dios y que debemos vivir conforme al diseño creado con Dios y hacerlo con humildad y hacerlo con confianza. Jesús nos invita al descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no solo ofrece alivio físico, sino descanso para el hombre y la mujer interior, para nuestra alma. El descanso semanal es el anticipo del descanso eterno y pleno que encontraremos en Dios. El descansar en Cristo es soltar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Eso es descansar. El descanso no es inactividad, sino el descanso es una confianza activa. Y es precisamente cuando confiamos que Dios sostiene nuestra vida, cuando podemos descansar de verdad, cuando podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vivir en paz y en contentamiento con Dios en cualquiera de las circunstancias. La palabra del Señor en esta mañana, a través de estos 3 primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, nos ha mostrado que el descanso que Dios diseñó es parte de su creación perfecta y que cuando no estamos descansando vamos en contra de ese diseño. Nos recuerda también que ese diseño de descanso es algo apartado para Él y que cuando no descansamos le estamos ofendiendo. Y nos enseña que ese descanso implica confiar en que Él sigue cuidando de nosotros cuando estemos
parados, descansados, y que no hacerlo es falta de fe y de confianza. Hemos visto que el descanso no es una concesión moderna que se ha ganado a base de logros sindicales, no es tampoco un lujo para algunos pocos, sino que es parte del diseño de Dios, que fue santificado para Él, para que sea un tiempo apartado para Él, para su gloria, y que es una invitación a vivir confiado plenamente en que Él sostiene nuestras vidas. Pero ese descanso no se puede disfrutar plenamente fuera de Cristo, porque en Cristo es donde se halla el verdadero descanso. Él es el que restaura el pecado que quebró toda nuestra falta de descanso en Dios. En Génesis, Dios reposó cuando la creación fue completada. En la cruz, Dios, con ese consumado estoy, completó nuestra redención. Hoy se nos invita a entrar en ese reposo. Hoy, no mañana. Hoy. Ahora. Quizá tú reconoces que tu vida está marcada por el agotamiento, por la ansiedad, por esa necesidad de tenerlo controlado todo y de quererlo hacer todo con tus fuerzas. Como digo, Jesús en su momento lanzó la siguiente invitación: venid a mí todos aquellos que estéis cargados y trabajados y os haré descansar. Este será el texto, el mensaje de la semana que viene. Pero esta invitación sirve tanto para creyentes como para no creyentes. El ir a Dios y buscar descanso en Dios es necesario, tanto para unos como los otros. Si tú no te consideras creyente, necesitas imperiosamente ir a Jesús. Necesitas imperiosamente encontrar descanso en Él. Ese descanso empieza cuando reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, que tu pecado te separa de Dios y que solo la obra perfecta de Cristo Jesús puede darte esa paz, ese descanso que tú necesitas. No te vayas de aquí sin entregar tu vida a aquel que murió y resucitó por ti, para que tengas no solo reposo hoy, sino también disfrutes del reposo eterno en Él. Y si tú eres creyente, te consideras creyente, es muy probable que quizá no estés corriendo lejos de Dios, pero sí quizá te encuentres corriendo sin parar, sin descansar en Él. El activismo, las cargas, las preocupaciones pueden que te hayan robado el gozo de esa comunión con el Señor. Recuerda que el descanso no es tan solo algo necesario, algo que diseñó Dios, es que es un acto de fe, es una disciplina espiritual, es una confesión práctica de que Dios gobierna y está al control de tu vida y te cuida. Es tiempo, por tanto, de reorganizar nuestras prioridades, de apartar espacios especiales para buscar el rostro de Dios, para adorar sin prisas, para escuchar su voz con atención. No te conformes con vivir agotado, no tan solo físicamente, sino también anímicamente y espiritualmente. Cristo ya hizo lo más importante, consumado es, la obra está hecha. Ahora vive, sirve y descansa en Él. Que el Señor pues bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Así sea. Vamos pues a orar y concluir nuestro tiempo al Señor. Señor, gracias porque en ti encontramos el descanso, porque tú eres nuestro descanso. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda no tan solo la necesidad de parar de forma física, sino también de descansar de forma emocional y espiritual. Vivimos en una sociedad estresada, todo va deprisa, todos estamos muy ocupados
y parece que eso es relevante, importante, y el precio que pagamos por esa actividad frenética es alto. Ese desgaste físico, ese agotamiento emocional, ese agotamiento espiritual. Y pedimos, Señor, que tu palabra tenga bien de renovar nuestra mente, de renovar nuestro corazón, de enseñarnos a descansar en ti, a darnos cuenta que descansar en ti no solo es parar, no solo es dejar de trabajar unos días, sino que es reorientar toda nuestra vida a ti, confiar plenamente en que tú sigues produciendo, aunque nosotros no produzcamos nada, que todo depende de ti y en ti, y que solo en ti se halla el reposo, y que descansar es tener satisfacción en lo que tú has hecho y obrado en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a través de esta trilogía de sermones sobre el descanso, de entender lo que es el verdadero descanso y poder descansar en ti. Ahora que todo nuestro entorno pues está en modo vacaciones, podríamos decir. Seguimos, Señor, rogando por esos nuestros hermanos que están de vacaciones, que están disfrutando de ese tiempo, para que sea un tiempo renovado en ti, un tiempo en que no solo paren de producir, sino un tiempo redirigido, orientado hacia ti. Te damos gracias por los que estamos aquí. Pedimos, Señor, que tu palabra haya hablado y que tu Espíritu pues haga la obra en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y ahora, Señor, pues te rogamos que tú tengas a bien de despedirnos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros ahora y siempre. Amén.